Buenas noches, bienvenidos a nuestra cápsula número 4 y el tema de hoy es probabilidades. Nos plantean el siguiente problema: se realiza una encuesta, ¿no es cierto?, a los usuarios de una compañía telefónica móvil y se les realiza la pregunta que aparece ahí en pantalla. Y aquí en la tabla, ¿no es cierto?, tenemos registrado la información obtenida después de hacer la encuesta. Entonces, nos piden que calculemos una serie de probabilidades. Cuando uno va a calcular probabilidades, lo primero que debe hacer es definir los sucesos, es decir, darle nombre. En este caso, los nombres de los sucesos son, por ejemplo, el suceso T1 corresponde, el tiempo de permanencia en la compañía es de menos de un año. Así hasta llegar al suceso T4 y en forma similar definimos a 1 como el cliente permanece en la compañía, no se cambia, y a 2 el cliente se cambia de la compañía. Lo otro es que en este caso, para nuestro ejemplo en particular, la cardinalidad del espacio muestral es 120 más 80, que es 200. Esa es la cardinalidad del espacio muestral. O sea, los casos totales son 200. La definición clásica de probabilidad, ¿no es cierto?, dice que para calcular la probabilidad de que un evento ocurra, eso se calcula como número de casos favorables partido por casos totales. Entonces, lo primero que nos piden es calcular la probabilidad que el cliente se cambie de compañía. ¿Cuál es el total de casos favorables? 80. 80 de 200. 200 está representando los casos totales. Recuerden que el máximo valor de una probabilidad es 1. No puede superar a 1. La letra B nos piden la probabilidad que el cliente lleve más de un año. Que lleve más de un año significa que puede ocurrir T2 o T3 o T4. T2 o T3 o T4. Y eso corresponde, el O en probabilidades se traduce como una unión. Los eventos son conjuntos, entonces lo que tenemos ahí en el fondo es una unión de conjuntos. ¿Cómo calcular la probabilidad en este caso de la unión? Se calcula como la probabilidad de T2 más la probabilidad de T3 más la probabilidad de T4. Ahora, aquí en la fórmula general aparecen las intersecciones, pero aquí los eventos son disjuntos, es decir, no hay intersección, porque ocurre un suceso o el otro, o permanece o se cambia, no pueden ocurrir ambos a la vez. Ahora, la probabilidad de T2 es casos favorables 30 más 15, que es 45. La probabilidad de T3, 5 más 10, que es 15, y la probabilidad de T4, 105 de 200, y eso me da 165 de 200. Esa es la probabilidad de que el cliente lleve más de un año. Otra forma de calcular es usando el evento contrario. T1 es el suceso permanecer en la compañía menos de un año. ¿Cuál es el evento contrario? Permanecer en la compañía más de un año, es la negación. ¿No? ¿Cómo se calcula la probabilidad del evento contrario? 1 menos la probabilidad de T1. ¿Por qué? Porque la probabilidad de un suceso más la probabilidad del suceso complementario me tiene que dar 1. Entonces, al reemplazar los valores, la probabilidad de T1 es, acuérdense que T1 es permanecer en la compañía menos de un año, es 10 más 25, eso me da 35 y se obtiene el mismo resultado. La letra C dice
que el cliente no tenga un tiempo de permanencia de más de 10 años. O sea, eso corresponde a la probabilidad del complemento de T4. Es el evento contrario de T4. Y eso por la fórmula de que la probabilidad de un evento más la probabilidad del evento contrario me da 1, y haciendo los reemplazos correspondientes, eso me da 95 de 200. ¿De dónde sale este 105? Este 105 aparece de la probabilidad de T4, que es 75 más 30. ¿Mm? Después tenemos que el cliente tenga un tiempo de permanencia superior a 10 años y se cambie de compañía. El I en el contexto de probabilidades se traduce como una intersección. Recuerden siempre que los eventos o sucesos son en el fondo conjuntos, entonces aquí es aplicable la teoría de conjuntos. ¿Ah? Entonces, lo que yo quiero calcular es la probabilidad de que el cliente tenga un tiempo de permanencia superior a 10 años y se cambie de compañía. O sea, eso corresponde a la intersección. Entonces, superior a 10 años tengo aquí y se cambie, casos favorables 30. ¿30 de cuánto? De 200. Recuerden que 200 es la cardinalidad del espacio muestral. Que el cliente tenga un tiempo de unos 5 años o permanezca en la compañía telefónica. El O corresponde a una unión. O sea, necesito calcular la probabilidad de que ocurra T2 o A1. Y lo que tengo aquí es la fórmula que me dice cómo se calcula la probabilidad de una unión. La probabilidad de T2 más la probabilidad de A1 menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de T2, 45 de 200, aquí, suma de estos dos. La probabilidad de A1, 120 de 200. Después tengo menos la probabilidad de T2 inter A1. T2 inter A1. Eso me da 30 de 200 y el resultado es 135 de 200. Aquí hay que recordar cómo es la fórmula para calcular la probabilidad de una unión de eventos. En el ejercicio 2, también basándonos en los datos dados anteriormente, nos piden si un cliente se cambia de la compañía, es decir, ese suceso ya ocurrió. ¿Cuál es la probabilidad que tenga un tiempo de permanencia de menos de un año? Eso es una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de T1 dado que se cambió de compañía? Siempre el evento que ya ha ocurrido está bajo el slash. Usando la fórmula, aquí es la probabilidad de T1 inter A2 partido por la probabilidad. Aquí hay un mote, ahí debería haber una P de A2. La probabilidad de esta intersección corresponde a 25 de 200. ¿Y dónde se obtiene eso? A ver, veamos. Probabilidad de T1 inter A2. ¿Qué es lo que es T1? T1 es menos de un año y se cambie, o sea, 25, efectivamente. Y la probabilidad de A2, o sea, que el cliente se cambie de compañía, habíamos dicho que es 80 de 200. Al hacer ese
este cociente tenemos 25 de 80, porque los 200 se simplifican y me queda 25 de 80. El número 3 también corresponde a una probabilidad condicional. Si un cliente tiene un tiempo de más de 10 años, ese evento ya ocurrió. ¿Cuál es la probabilidad que se cambie de compañía? O sea, me piden la probabilidad de que se cambie, o sea, la probabilidad de A2, dado que ya ocurrió el T4, o sea que el cliente tenga un tiempo de más de 10 años en la compañía. Usando la fórmula de la probabilidad condicional, ¿no es cierto? Que es esta, aquí también falta una P, esto no es T4, esto es P de T4. Entonces tenemos la probabilidad de T4 inter A2, o sea, que ocurra que el tiempo es más de 10 años y, y se cambie, esa me da 30, 30 de 200. Y la probabilidad de T4 ya habíamos dicho, mirando la tabla, que es 75 más 30, que son 105, 105 de 200. El 200 se simplifica y me queda que eso es 30 de 105. Esa es la probabilidad de que se cambie de compañía, dado que el cliente tiene un tiempo de más de 10 años. Espero les haya ayudado y nos vemos en la siguiente cápsula. Buenas noches.